Muy buenas tardes. Estamos otra vez en Hablemos con Art7, en un lugar maravilloso, donde vamos a encontrar arte, pintura, humor, libros. Vamos a encontrar una magia de arte en un gran maestro. Es de Argentina. Es muy interesante. El maestro Norberto Loeda. Bienvenido, maestro. Maestro Loeda, ¿cómo me le va? Desde que está usted acá, muchísimo mejor. Gracias, maestro, por permitir entrar en su casa. No es que permita. Usted puede entrar en mi casa cuando usted le dé la gana, a la hora que usted quiera y cuando usted quiera. ¡Wow! Está muy simple, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué caballero es! Maestro Loeda, cuénteme, ¿quién es usted? Eso quisiera saber yo. Desde hace tantos años que estoy tratando de encontrarme a mí mismo, pero bueno, ya doy sobre los 80, así que ya creo que va siendo tiempo de encontrarme. Pero no sé, vamos viendo, a ver. Posiblemente usted me ayude un poco hoy, ¿no? Maestro, increíble que no sepa quién es usted. Por ahí sé muchas cositas de usted. Me da la impresión que debe saber más de la que yo conozco de mí mismo. Excelente. Pero es una manera de ir viviendo. El tener mucho para pensar es problemático. El no tener nada para pensar es más problemático. Por lo tanto estoy en el medio. No sé si pensar mucho o pensar poco, pero algo quiero sacar en claro. ¿Qué soy yo? No sé, un tipo que dibuja, un tipo que por ahí pinta, un tipo que por ahí escribe, un tipo que por ahí hace chistes, o de pronto un humorista no certificado, pero humorista al fin. Ahora, pueden ser muchas cosas en esta vida, pero la que trato de hacer yo es las que hago que me salgan lo mejor posible. No sé hasta dónde lo conseguí, pero por lo menos lo voy intentando. Perfecto, maestro. Maestro, ¿siempre ha sido artista de profesión? Es una gran pregunta esa, pero vamos a ir por partes. Artículo primero, lo de artista creo que me queda un poquito grande, como la camisa esta más o menos, me queda media flojita. En cuanto a tomarlo como profesión, nunca me atreví. ¿Por qué motivo? Yo empecé muy jovencito a dibujar, a garabatear. De hecho, siempre por cuestiones de familia tenía una habitación. Y en la habitación trataba de pintar la pared. Bueno, en una palabra me quise hacer muralista. Era un chiquilín con grandes intenciones. Pero en esa época empezó algo muy especial en Argentina, que fue una época que todavía hoy en día la gente la recuerda. El cómic, o sea, las historietas, los chistes dibujados, tomaron un vuelo extraordinario y quizás se convirtió en uno de los más grandes de América. ¿Qué pasó? Eso lo seguí haciendo yo porque empecé a dibujar con el criterio de tratar de imitar a los grandes dibujantes de cómics. ¿Qué fue lo que me sucedió? Encontré una respuesta positiva en mucha gente y una respuesta negativa en casi tanta gente. O sea, no fue una cosa que yo pudiera decir, realmente estoy dibujando algo excepcional. La gente que se me negaba a reconocerme me llevó a un criterio muy especial, que me dedicara a algo más efectivo. Y por otro lado tenía a mi padre que siempre soñó con tener un hijo ingeniero, no sé, por lo menos del lado matemático del tema. ¿Qué pasó con esto? Llegar desde el punto de vista donde estábamos en el tema de los cómics, hay algo muy importante para tener presente. Para vivir de algo, sea la profesión que sea, hay que ser excelente o cuanto menos muy bueno. Siendo bueno no es suficiente como para tener un gran éxito. En mi caso personal, decidí que la posibilidad de hacerlo
vía como quería mi padre, era la alternativa más efectiva, era ir a la universidad, estudiar, recibirse de algo y en base a esa profesión organizar la vida. Lo hice. De hecho, diría que con relativa suerte. Yo no estoy hablando de capacidad, sino de suerte. Pero hizo de que yo, siendo un tipo todavía joven, me nombraran negociador de un grupo argentino que estaba negociando en ese momento en ALAL, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Era el tipo más joven del grupito. Siempre voy a tener presente que los mayores, los que hoy en día serían viejos como yo, más o menos, o quizá un poco menos todavía, me aconsejaban algo muy importante, que era mantener mi boca cerrada, tratar de no hacer olas y evitar de que se me volcara el bote. O sea, ir en la carrera por el lado cómodo. Lo hice unos años, probé dando vueltas por el mundo, me dieron algunos cargos, logré. Digamos que mi carrera fue bastante larga en ese aspecto porque empecé por un lado en el chepibe, o sea, el chico de los mandados de la oficina. Luego a supervisor, luego a gerente, luego a gerente general, luego a vicepresidente y finalmente cuando el día que llegué a Houston, esto hace unos años de atrás, hace ya casi como 20, la alternativa que encontré fue de que, ¿qué hacer con todos esos antecedentes? Bueno, me junté con un amigo español y generamos una compañía, Bestuto, no me voy a olvidar de ella, bastante por muchos años, al menos los que me queden, en la cual, ¿qué manejamos? Manejamos computación para educación. Y fui a dar un cargo como fue el hecho de ser el CEO y presidente de la compañía. Anduvimos dando vueltas por el mundo un rato largo. Y vivimos unos cuantos lados. Hemos estado en África, hemos estado en Japón, hemos estado ¿cómo se llama? En islas del Pacífico, hemos estado en Europa. En una palabra, hemos estado en muchos lados. De todo eso se saca una experiencia. La experiencia, ¿para qué me sirvió? Sabiendo que dibujaba un poco, yo no dejé de dibujar, por supuesto, pero hay una división grande para mí, que es el fine art y el cómic. Maestro, cuénteme, cuando usted está pintando, ¿en qué piensa? En arte. En arte. Ahora lo que pasa es que hay mucho arte, pero de todas maneras sí, ya viene el aspecto serio de la cosa. Le diría de que al pintar depende de lo que estoy pintando, porque yo tengo 3 características, al menos creo que las tengo. ¿Cuál es? Una es lo que yo llamo fine art, o sea, lo que es arte tal cual, lo que se ve colgado acá y lo que usted conoce y lo que mucha gente ha visto mío. Yo soy muy ecléctico, o sea, utilizo cualquier elemento me puede servir para inspirarme. Puedo estar dibujando un indio sioux, como puedo estar dibujando una máscara informal, como puedo tener cuadros que son realmente llamativos porque tocan temas que nadie imagina. Hay un tema en particular, ahí hay una parte que usted conoce y ha visto, que es la forma de una flor hecha en blanco y negro. En realidad no es una flor, el cuadro más grande es varias flores y son de un tipo de elemento que no tiene nada que ver con las flores. Aparecen como flores, pero son en realidad un tipo de hierba que al ser atacada por un hongo se produce un cambio, se modifica toda la estructura genética de la planta y produce una imitación de una flor. ¿Con qué criterio? ¿Con qué posibilidad? ¿Con qué motivo? Para el hecho de que se acerque todos los bichitos o animalitos, sean picaflores o sea... ¿Alimentarse? No, esa sería la idea. Es para que estén alrededor de la flor volando, tocando los estambres y se junten todo ese tipo de polen, entre paréntesis el polen va entre comillas, porque no son polen, sino que son las esporas del hongo.
Y con eso, ¿qué es lo que consigue el hongo? Algo que muy pocos hongos conseguían. Y automáticamente eso se produce que a otra planta que vaya, floral, le va a contagiar la espora del hongo y la va a terminar convirtiendo en lo mismo que la original, que era una hierba convertida en flores. El tipo de hongo que hace eso, hay varios nombres científicos, no viene el caso, sería más largo de enumerarlos que indicarlos. Pero lo que sucede que llama la atención muchísimo es cómo puede, ha pasado básicamente y está comprobado en Guyana, es el lugar donde más ha sucedido esto, en el norte de Sudamérica. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se ha visto la multiplicidad de multiplicarse los hongos? Se ha visto a través de esporas, en cuestiones normales, en cualquier lado, en un bosque, en un lugar donde fuera, se van multiplicando lentamente. Pero al tomar una hierba como la hace esta, que la hierba se llama Xylus, X-U-L-S, ¿qué es lo que logra conseguir? Logra atraer a los portadores de las esporas hacia otras plantas a una velocidad y una cantidad muchísimo mayor de que lo hace un proceso normal, que es la espora que va contagiando una a una a las que están más cercanas. ¿Por qué hago este comentario que parecería totalmente fuera del tema artístico? No, en base se consiguió dar arte a la flor, pero es inexistente la flor, en realidad es otra cosa. Con lo que pruebo que se puede hacer arte con la idea, con el concepto, con lo que se está buscando, con una cantidad de elementos, no necesariamente porque uno los tiene todo adentro, están. Uno capta lo que puede, o lo que logra, o lo que consigue, o lo que tiene la posibilidad de hacer. Esto lo conseguí, en mi caso personal, lo he usado como un elemento, si se quiere, instructivo. Pero perdón, no quiero caer en la fanfarronería de decir que lo que yo hago es instructivo para nadie. No, es llamativo en el punto de vista que lo lleva a algo que le permita hacerse una pregunta, y al hacerse una pregunta va a buscar una respuesta, y al buscar una respuesta va a conseguir conocimiento. En una palabra, el arte nos lleva a todos a conocimiento. Total. Eso es algo que es fundamental. Hay que considerar algo muy importante. Por ejemplo, yo tengo un concepto que algunos realmente consideran de que es una posición fuera de lugar mía. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué yo juego tanto con el negro, con el gris, con el... Casi todos los trabajos míos andan por ese lado. Muy poco color se ve. Hago cosas sí, he visto de color. Eso, sí he visto eso. Exactamente, estoy totalmente seguro que mi madre se debe haber preguntado a veces, el loco qué estará haciendo. Es correcto. Es que realmente hace falta un poco de locura para hacer lo que estoy haciendo. Perdón, no lo que estoy haciendo, lo que he hecho tanto tiempo, porque no tengo mucha intención de seguirlo. Mi criterio fue hacer color en base a dos cosas fundamentales, que es el excipiento, el elemento que se utiliza para conseguir poner un polvo de color X adentro de una mezcla, y esa mezcla ponerla sobre un diseño. Esos son los famosos, bueno, famosos para mí, vamos a ponerlo claro, ¿no? Las famosas gotas de lluvia. En realidad lo que son esferas estiradas en una punta de manera que queda como si fueran gotas. Y pueden apuntar desde el lado donde ha sido hecho, si se ponen en un elemento que lo pueda agitar, van a salir en diferentes direcciones. Y eso es lo que se ve en las cosas que yo hago. Con negro, con color, con grises. ¿Qué es lo que sucede en la zona del color? El color en realidad, en mi opinión, es algo que está en el negro. Porque en el negro, la sumatoria de todos los colores, si mezcláramos todos los colores, llegaríamos a un negro. Queda negro. Esa es mi opinión. Sí. Entonces todo el mundo va a preguntar, ¿y qué pasa con el blanco? Y si no hay negro, ¿qué es lo que hay? No hay nada. Y el blanco es nada. Ahora, ¿por qué queda el blanco con colores? Porque pasamos eso con un criterio que lo utilizamos en la Tierra, en el planeta Tierra, en esta parte del universo, que es decir, ¿qué sucede
en el blanco que da colores. Pues si se lo pasa por un prisma, elemento de tierra que aparece junto con el concepto que ha diseñado el hombre, se abre, y se abre como si fuera un arco iris, donde dan una serie de colores. ¿Por qué? Porque pasó el blanco a través de un prisma. ¿Pero de dónde viene el prisma? Del negro, es lo que parto yo de esa base. Entonces terminé por aceptar algo fundamental para mí. Hay negro, hay blanco. En el interín yo utilizo mucho lo que es el grafito. El grafito, hay grafito natural, original en la tierra, como un mineral. Hay grafito industrial, que es una mezcla de grafito con grasas, aceites, o lo que fuera. Ese yo me imagino que lo domino todos ellos. Y dan diferentes tonos. Entonces da una barbaridad de tonos que va desde el negro total hasta el blanco. ¿El blanco qué es? Vuelvo a insistir, es la inexistencia de algo. Cuando no hay nada, de nada, de nada, de nada, de nada, no existe nada, hay blanco. Sí, cuando hay negro, estamos en el universo. ¿Por qué aparecen las estrellitas en el cielo? Son defectos del negro, que es lo que es mi opinión personal. Ahora, ¿por qué se consigue tener una cuestión especial con el negro y con el gris? Porque tienen dramatismo. Para mí, el negro y el blanco y los grises intermedios, que son cantidades gigantescas, divinos, sí, provocan en la persona que está mirando una serie de reacciones, porque es impactante el efecto que causa. Yo veo una cosa negra, gris, y con una escala de grises entre el negro y el blanco, o sea, el negro y el no negro, como algo que es especial, tiene dramatismo, y ese dramatismo no me lo da de la misma manera el color. El color me da otro tipo de sentimiento, me da una brillantez, me da una cantidad de elementos que son más, si cabría la expresión, más alegre, más llamativo. Es muy difícil pintar algo dramático que no tenga incidencia de negro. Es muy difícil. Qué interesante, maestro. Maestro, póngale cuidado a la pregunta que le voy a hacer. ¿Hay alguien que ha hecho influencia en usted en la pintura y para escribir? Yo creo que todos hacen influencia, ¿no? Sea quien sea, ocupe el lugar que ocupe al lado de uno o haya ocupado, de alguna manera influye. Lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, todo nos influye. Particularmente, yo tenía un personaje muy particular con mi padre. Mi padre no era gran dibujante, pero era un caligrafista de primer nivel. Una letra que no la tengo yo actualmente ni la tuve nunca, jamás. Y un concepto de diseño básico, como sea lo que puede ser promoción o demás. Mi padre fue un hombre muy especial en cuanto al trato conmigo, porque me trató quizás con más delicadeza y detenimiento que mi propia madre. Mi madre era mucho de la clásica madre que dice lo que dice tu padre. Bellísima. Y no se puede discutir. Y digo tal cosa porque me sucedió tal cosa porque fue culpa de... Lo dijo tu padre, suficiente. Ese lo dijo tu padre suficiente influyó en mí en hacer montones de cosas que no eran por hacerlo, por ponerlo contento a él, sino era porque es lo que uno ha vivido alrededor, en la época más tierna de la vida. Y en ese momento yo empecé a pensar qué posibilidades tenía yo siendo lo que mi padre quería que fuera, o sea, el tipo matemático, el tipo ingenieril, era el sueño de un ingeniero electrónico. La electrónica para mí no me llamó mucho la atención en un principio, pero a esta altura de mi vida, ya siendo ya un veterano, ahí arriba de los 70 posiblemente diría yo, pasando ya de los 70, me empezó a hacer efecto esa cuestión, o sea que empecé a ver por qué motivo tenía todas estas inclinaciones mi padre. Mi padre era un tipo muy raro, en el sentido de que era un tipo con un concepto del humor, que en eso sí creo que algo he recibido de él,
alevoso, era una cosa increíble. Conseguía hacer algo humorístico en lo que menos uno suponía que pudiera ser humorístico. Me recuerdo un chiste de él. Por favor, regálenoslo. Que realmente, es más es un hecho que un chiste. En uno de los múltiples viajes que yo hacía a España, en la época que estaban mis padres, mis padres estuvieron en Argentina durante una cantidad de años enorme, y mi padre llegó un momento en que dijo no va más y se fue a España. Y mi madre con él. Y en España viven actualmente todavía dos de mis hermanos, una hermana y un hermano. El planteo es que yo al llegar allá, de esas visitas que hacía, tenía trato con mi madre, con mi hermana y con mi padre. El más importante de todos los contactos era el de mi padre, porque mi padre, su libro de cabecera, que da una pauta de quién podía ser mi padre, era La crítica a la razón pura de Kant. No, era una cosa que yo decía, que hay gente que lee libritos de chistes, mira televisión de la que había en ese momento en España, todos los más simplistas y menos elaborado posible. Y mi padre leyendo La crítica de la razón pura de Kant, que todavía me quedaba difícil a mí de poder interpretar todo lo que venía en ello. Eso me llevó a una cantidad de posibilidades, de posiciones en mi vida, a considerar de que el hecho de que uno estuviera haciendo algo simple no implicaba que no estuviera procesando algo muchísimo más importante, con dejar un poco más de residuo intelectual. Yo no fui un gran lector, sí fui un gran captador y un gran escuchador, pero no un gran lector. Posiblemente era por mi tendencia a salir por el lado humorístico. El lado humorístico, vuelvo y repito, es una circunstancia que la tomé de mi padre fundamentalmente. El chiste que hacía, o el comentario que hacía recién respecto de mi padre y sus bromas y su sentido del humor, yo siempre tengo presente que para uno de estos viajes que yo hacía a España para visitarlos por motivo de la fiesta de fin de año, se organizaba una reunión entre toda la familia, y había una tía mía que era la hermana más joven de mi madre, que organizaba las reuniones, estas reuniones opíparas que se hacen para los fines de año, para Navidades y para los Reyes y toda esta historia. Bueno, en España lo de los Reyes, solamente acá no se maneja eso en Estados Unidos. Conclusión es de que el chiste de este señor fue lo siguiente: él siempre hacía algún obsequio o alguna preparación en especial para la gente que nos rodeaba, toda la parte de la familia. Y a la que le tenía siempre los chistes más fuertes era a una tía mía, una tía Sara, no me voy a olvidar nunca más de ese nombre. ¿Qué fue lo que hizo mi padre para esa reunión? Preparó unas empanadas y todos nos veníamos, ¿qué mi padre haciendo empanadas? Y mi padre tuvo negocios de pastas y de todo este tipo de cosas, pero no hacer una empanada. Y nos llamó la atención a todos. Bueno, repartió las empanadas y cuando le reparte dice: Sara, esta es una especial para vos. Y yo a Sara le pega el mordiscón y tenía tuercas de plástico, de esas blanditas, ¿no? Pero no perdió los dientes porque las tuercas eran blanditas. Porque no. Digo, ¿qué tipo puede estar pensando de llegar a unas tuercas en una empanada? En una empanada, y junto con un grupo de empanadas a todo el mundo. Ese tipo de chistes imposibles, casi ridículos si uno quiere, me llevaron a la conclusión de que si el viejo podía tener alternativas cómicas a esta altura de la vida, es porque la comicidad algo hacía y el humorismo algo hacía. Y él tenía la característica de convertir en humorístico cosas que no aparentaban ser humorísticas en un principio o no se las consideraba humorísticas. Eso fue lo que me llevó a mí a reivindicar todo lo que había estado viendo durante los primeros años de mi vida y todo lo que fui viendo después respecto de las características del humor que yo se supone que tengo. Gran influencia tu padre. Totalmente influenciado por él, pero también me sucedió algo, y ahí es cuando digo que la influencia puede ser de cualquiera y puede ser lo que lo rodea a uno. En Argentina en ese momento se dio una situación muy especial que era los cómics.
aparecieron una cantidad de dibujantes de cómics, de los cuales yo puedo nombrar 5, 6, 7, 8 extraordinarios. El primero, en 1928, el señor Lino Palacio, que tenía una agencia de publicidad y tenía una cantidad de cosas, empezó a dibujar que podía ser el que luego fue Don Fulgencio y demás. 1928, pero no publicó nada. Pero apareció un señor, Dante Quinterno, que produjo una figura que fue espeluznantemente famosa, que era el indio Patoruzú. Oh. Patoruzú, y junto con Patoruzú le colocó una contrapartida muy dedo levantado, que era Isidoro Cañones, que era el tío de mucho conocimiento, de mucha situación. Y entre los dos personajes hacían chistes. Se daba el chiste entre los dos personajes. ¿Por qué se dan el chiste de los dos personajes? Y eso es algo que sí, yo me he fijado mucho y he tratado de hacer, y hasta el último libro que largué, o sea, el primer libro que yo me lancé, que fue Babosadas, tú lo conoces, el planteo es de que había algo muy particular. En Babosadas yo utilizo un elemento que es, yo no sé cómo ponerle nombre, es decir, lo llamo babosadas por las tonterías que se dicen cuando uno está hablando telefónicamente o hablando con una persona que se pone a hablar cosas y está hablando tonterías. Y uno hay veces dice, no hable tanta babosada. Exactamente eso. Pero me pareció a mí algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa en un chiste? El chiste no es ni más ni menos que es un cuentito simpático que produce risa. Ahora, cuanto más corto, más inesperado, más efectivo. Ahora, ¿cuál es el planteo que sucede con este tipo de cosas como los chistes? Funcionan, pero si uno los lee, funcionan de una manera. Hay que ponerle algo, si no es un simple texto. Es como agarrar un libro y que en 3 renglones diferentes dice algo que hace reír. Pero eso no produce gran efecto. El efecto lo produce cuando se le pone algún diseño en el cual sean los personajes, aparezcan, que uno los pueda ver, no es que los tenga que imaginar. Lo que yo no voy a hacer exactamente lo que pasó en Babosadas y lo que yo he hecho anteriormente. Esa cuestión era poner elementos que no incidan en la característica del chiste, que no tengan, que sean participantes del chiste, sino que sean relatores del chiste. Eso es lo que sucede. Ahí fue cuando yo empecé la época de mis chistes, o lo que yo titulo mis chistes. Son chistes, los chistes no son de nadie, los chistes surgen en el momento, ¿no? Exactamente. Hay una condición que es fundamental. Para que exista una sonrisa, para que exista una risa, para que exista una cosa cómica, sí, claro, se requiere que lo que se está tratando sea sorpresivo, inesperado. Sí, el momento. Exacto, uno está hablando de algo y de pronto está esperando que le contesten algo, pero le contestan otra cosa y eso lo da a que pueda ser risible o puede ser dramáticamente malo. También, ¿no? Total. Pero eso lo ha llevado a uno a darle nivel al chiste. Yo creo tener un concepto muy especialmente dirigido hacia la parte humorística. La vida con humor, posiblemente por eso aguanté hasta acá, hasta la altura donde estoy. Maestro Norberto, tengo entendido que aparte de la pintura, usted le encanta el humor y escribe de humor y tiene libros de humor. Cuénteme. En realidad, ese es mi vicio personal y es algo que viene conmigo desde muy pequeño. Sí, realmente a mí me fascina el humor. Ahora tengo sobre ello una serie de alternativas. El humor escrito, el humor gráfico, no por el hecho de estar escrito, sino por el hecho de tener personajes, que es donde yo más he estado en los últimos años. Pero al principio yo comencé dibujando y luego insertando textos. Eso me hacía los famosos globillos que se hacen arriba de cada figura, haciendo del humor lo que en Estados Unidos se conoce como el cómic. El planteo para mí es de cómo darle vuelo a ese tipo de humor
dentro de las características que yo exijo, me exijo a mí mismo en respecto a la calidad del tipo de diseño, del tipo de personaje y el humor en sí, cómo consigo que eso tenga un efecto inmediato en la persona, o sea, que sea lo que el humor exige realmente, que se trata de inmediatidad, bueno, esto es una inmediato, ese es el inmediatidad. Mi posición en este caso es de que qué es lo que puedo hacer para que sea tan inmediato, que sea sorpresivo y que sea llamativo, y a eso ponerle un personaje. Al ponerle un personaje ocurre siempre un pequeño problema. Se pierde frescura en el humor. ¿Por qué motivo? Porque el personaje siempre interviene en algo, en el intercambio de textos. Se habla el señor A con el señor B, o la señora A con el señor B, o cualquiera de esas combinaciones, van a tener efecto en la medida de que sea sorpresivo, que sea inmediato, que sea algo que llame la atención y salga por un lado donde la gente no lo espera. Sí, que no entienden. No, exactamente, que lo deje. Lo ideal sería hacer un tipo de chiste. El chiste es una referencia a no hacer un texto solamente, a darle una imagen de personaje y que ese personaje no esté alterado lo que dice por lo que está comentando quien hace no de lector, sino de intérprete del chiste. En otras palabras, yo lo pondría esto más simple en algo sencillo y en lo que ocurre todos los días. Puede ser un chiste, puede ser un cuento, puede ser un llamado de comentario al lado de algo escrito, pero básicamente va a tener humor si está organizado como un chiste, como algo llamativo, como un cómic americano, que donde está el personaje, el comentario, la contestación y uno saca la conclusión del chiste por lo que has leído. En lo que yo busco es que dé una imagen, genere una cuestión que te deje a la persona con una pregunta. Entonces, que lee el chiste, lee la parte humorística, pero se queda con algo pensando. ¿Puede existir otra cosa más adentro de ese chiste? ¿Estará tratando de decirme otra cosa más? Eso lo hace pensar. Para mí es lo que establece la diferencia entre un cómic, o chiste gráfico, como lo quieras llamar, y uno común y silvestre a uno de alta calidad, está en el hecho que uno produce lo que se está buscando, o sea, algo humorístico, risible, o al menos alegre, y que le permita a uno, o lo obligue a uno a pensar, y esto me estará tratando de decir otra cosa. ¿Qué me quiso decir? Exactamente, algo quiere decir esto. Y eso es evidente lo que sucede. Por ejemplo, hay muchas cosas que quedan con la pregunta solamente. Ahí yo tengo, cuando se dicen babosadas, lo único que hice fue juntar todos los chistes que yo fui escuchando en la calle, o sea, los chistes que los convertí en chiste gráfico. Pero no los generé yo el chiste. Realmente ese trabajo lo hice anteriormente y no lo publiqué, y lo pienso lanzar como una reedición, que era de Other Kingdom, donde en lugar de utilizar a las babosas como el elemento que da la presentación de los personajes, o que actúa como personaje en el chiste, sin ser parte del chiste, en el de Other Kingdom lo que hice fue utilizar a los animales en general. Puede ser un puercoespín, puede ser una jirafa, puede ser un mono, puede ser lo que fuera, pero cómo actúa, como yo creo que actuarían si lo hicieran hablados como lo hacemos nosotros. Sí, claro. Directamente, esa es la idea. ¿Eso lo piensas hacer? ¿Lo piensas hacer pronto? Yo creo que, espero, si la suerte me ayuda y el físico me da, pienso terminarlo en lo que va del año entrante. Qué bueno. Bueno, vamos con la primicia, ¿no? Sí, se la doy garantizada. Vamos con la primicia. Hay una cosa que le guste o no le guste a mi actual, y tú conoces a Sandra, a mi actual editor, que me hizo un buen trabajo con el tema de
De de babosada. babosadas, pero quiero entrar por otro camino completamente distinto en el caso de Other Kingdom. En realidad estamos hablando de otro reino porque lo voy a hacer en español. Total. He decidido que no me voy a hacerlo en ningún tipo de traducción, sino que lo voy a hacer. Pero el artículo primero se pierde la condición de La la chispa. comicidad y la chispa se deshacen un poco al cambiar de idioma. Lo voy a hacer todo en español y como premisa sí te voy a dar una cuestión que es totalmente, absolutamente y completamente superior en cuanto al aspecto artístico en sí a babosadas, sin ningún tipo de duda. Qué bueno. Considero que ese libro tiene más arte en cuanto a la parte estética que no babosada, pero Excelente. en mucho, yo diría unas 10.000 veces más o menos. Perfecto. Así que ese va a estar listo este año. Espero poder hacerlo tal cual como el caso de babosadas, hacerlo con una presentación como Dios manda. Estás invitada, por supuesto. Por favor. Y te vamos a poner de editora. Pero no, por favor. Maestro, venga, yo le hago la última pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo me gustaría que le mandara un mensaje a las nuevas generaciones sobre el humor y sobre la pintura? Yo creo que en general sobre el arte hay una cosa que es fundamental. En esta vida tenemos posibilidades de utilizar lo que se conoce como arte en una persona en base a lo que ha leído, en base a lo que ha escuchado, en base a lo que ha visto, en base a lo que ha vivido. En una palabra yo diría, sea auténtico con usted mismo. Cuesta un poco, pero se logra. Cuando llega a un punto en el cual se siente auténtico con usted mismo, ¿qué es lo que va a hacer? Trate de expresarlo. Y no piense si va a gustarle a la gente o no va a gustarle. Que comience por gustar a usted, número uno. Número dos, va a encontrar siempre a algún otro como usted. Tan loco, tan inteligente, tan vivo, tan muerto como puede estar usted. Pero va a funcionar a partir del hecho de que siempre hay otra persona que lo está viendo, que lo está valorizando. Y que lo va a terminar entendiendo, no hay ninguna duda. Y ahí comienza la posibilidad de que sea un gran artista, como sea un gran dibujante, como sea un gran pintor, como sea un gran escritor. Sea auténtico. Sea auténtico, exactamente. No copie. No hace No falta copie. copiar. Porque al copiar se está disminuyendo su propia capacidad de crear. Y si matamos a la creación, matamos al niño. Y si matamos al niño, estamos muertos. Maestro, qué gracias. Muchas gracias por haberme recibido en su espacio, dejarme entrar dejar entrar en su mente, en su personalidad, en su humor, en la pintura. Y yo quiero traer una invitada ahora, que quiero invitarla aquí para que se siente al lado de usted y me diga qué piensa. Sí, ella no la ve que por allá contesta pausadas. Entonces, ella es muy atenta a todo lo que es usted. Liliana, venga, yo le invito. Venga, siéntese al lado de su esposo. Liliana, me encantó estar en tu casa. Me encantó que me hubieses dado la oportunidad de llegar hasta tu esposo para hablar de tantas maravillas, de tanta sabiduría. Cuéntame, ¿cómo has hecho para estar al lado de un personaje como es el maestro Norberto? Cuéntanos. Gracias por estar en nuestro hogar. Gracias por compartir con nosotros este momento. Créeme que quienes vienen a nuestro hogar son siempre personas muy bienvenidas. Son personas que yo diría que escogemos ambos en estar acá. En cuanto al arte o a Norberto, todos los días sigo aprendiendo de él, es decir, es una persona que me enseña cada día. No hablemos por los años que nos separan, sino porque es una persona definitivamente de una mente absolutamente inteligente, absolutamente brillante. ¿Sabe Dios lo que me va a costar eso también? Sí, Mira, pero él también dio con una persona
Yo diría que los dos hemos hecho una mezcla. Él con su arte, él con su sabiduría. Yo de pronto no dibujo, yo de pronto no tengo la parte artística, la admiro, quisiera hacerlo, pero he sido de pronto una compañera invaluable en este proceso. Lo admiro cada día, porque definitivamente es una persona brillante, es una persona con una sabiduría extrema. Recuerdo a mi padre cuando siempre decía que tú no te puedes quedar con alguien que no esté capacitado como tú. Tienes que quedarte con alguien que esté al igual o mejor que tú. Y creo que mi padre tenía toda la razón. Y lo lograste. Me quedé con un hombre que era igual y mejor que yo en ese aspecto intelectual. Yo te lo aclaro, no ponen cosas con complejo, claro. por Dios. Tenemos diferencias absolutas. Como todos los seres humanos. Somos de dos culturas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Además nos hemos encontrado muy tarde en la vida, nos hemos encontrado cuando los dos hemos amado. Nos llegó la tarde. Claro, nos hemos encontrado tarde en la vida, pero hemos aprendido a que la vida también se puede tarde, a que de pronto a disfrutarla, a tener espacios interesantes, a tener espacios de sabiduría, de complicidad. Y créanme que estoy feliz de estar con él. Estoy feliz por tanta sabiduría que cada día da a mi vida. Desde ese punto de vista, soy afortunada por estar con él. Gracias por favor, maestro, por haber estado con Art7, por haberme permitido encontrar esta entrevista tan maravillosa. Y para todos los de Art7, no se pierdan nunca más hablando de Art7.